Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos a una nueva enseñanza de Iglesia Bautista Sana. En esta tarde acompáñenme a orar, por favor, cierra sus ojos, inclina su rostro y diga: Padre, gracias por este tiempo que nos permite estar aquí, Padre. Te damos gracias, Señor, por cómo has venido trabajando en nuestras vidas, Señor, y te pedimos de que sigas manifestándote, que sigas trabajando, que sigas perfeccionando, que sigas llevando tu obra y llevándonos a nosotros, Señor, para cumplir esta obra que nos has encomendado, Padre. Guárdanos, protégenos, Señor, y permítanos comprender cada una de tus palabras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que se encuentre bien, hermano, que se esté guardando siempre con las medidas necesarias para este tiempo de pandemia. Y en esta tarde quiero comentarle y quiero enseñarle un poco acerca de esta enseñanza en la cual vamos a basarnos en la vida de Abraham. Usted sabe que Abraham, un hombre que desde que comenzó su relato en la palabra de Dios en el Génesis, comienza hablándonos acerca de cuál va a ser el propósito que el Señor tiene para no solamente para Abraham como persona, sino para una nación entera, inclusive una simiente completa que vendría a ser todas aquellas personas que crean en lo que el Señor Jesús hizo y en la resurrección y en el proceso de salvación, ¿verdad? Mira lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora yo quiero que usted participe de esto y se ponga a pensar cuál es el propósito de Dios para su vida, ¿verdad? Eso es una gran pregunta que siempre nos hemos hecho y constantemente estamos buscando qué es lo que el Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Y muchas veces cuando lo llevamos a la palabra encontramos grandes personajes, y en esta tarde por esto quiero comparar su vida o el propósito de su vida en cuanto a la vida de Abraham. Por eso es que quiero que hablemos acerca de esto, el tema las instrucciones se revelan, porque el proceso de la vida de Abraham usted se va a dar cuenta que es muy similar al proceso de cualquier hermano en Cristo. Y mira, vamos a comenzar aquí con la primera parte. Se encuentra en Génesis capítulo 2 en el versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, esto es el llamado que usted va a ver en Génesis capítulo 12, comenzando desde el versículo 1, cómo Abraham fue llamado para esta labor. Yo siempre he pensado y me he mantenido en esta posición que el Señor hace contacto con diferentes personas, y aquellas personas que responden al llamado de Él, aquellos que levantan la mano y dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí, a esos es con los que el Señor trabaja, porque recuerde que Abraham no era el único hombre ni ser viviente que venía del linaje de Noé, sino que estaban muchas más personas. Usted va a ver en el capítulo 11 todos los que eran familiares directos de Abraham, pero solamente con él trabajó el Señor. Y mire qué importante esta situación. Es el primer momento en que se le hace el llamado a Abraham, por ende es la primera vez que se menciona que Dios habla directamente a él con el propósito de que cumpliera con un trabajo especial para él. Ahora, lo que me gustó a mí y lo que me puso a pensar es que empecé a ver todo el Génesis, y entonces encontré que no solamente se le hizo esta promesa, o no solamente se le dio esta orden, o no solamente se le pidió a Abraham que hiciera, o se le dijo que iba a ser bendito y que iba a ser una nación grande en una ocasión, sino que fueron en varias. Ahí se las puse: Génesis capítulo 12 versículo 7, Génesis capítulo 13 versículo 15, Génesis capítulo 15 versículo 5, y ahí le pongo lo que es el título de cada uno de los capítulos que va a leer. Ahora, importante esto porque quiere decir que Dios constantemente le estaba recordando a Abraham: hey, acuérdate de la promesa que te hice, hey, acuérdate que yo te pedí que hicieras esto, hey, acuérdate que yo te dije que esta tierra te la iba a dar, que ibas a tener una gran descendencia. Y todo lo que usted va a leer en esos 4 capítulos, que posiblemente sean un poco más, estos fueron los que le pude plantear. Ahora, le recuerdo que el tema llamados es importante porque quiere decir que Abraham, así como dice la palabra kletos, eso significa llamado, él fue invitado, él fue invocado, él fue escogido para hacer un propósito en específico, y este propósito en específico lo vamos a ir relatando
cómo fue que se iba desarrollando. Entonces, lo importante de esto es que usted entienda de que no solamente una vez se le dijo a Abraham que él tenía que hacer tal o cual cosa y que él iba a ser bendecido y que él iba a ser una nación grande en el nombre del Señor, sino que fueron en repetidas ocasiones. Ahora, la siguiente cosa que yo quiero que usted mire de parte de la vida de Abraham es que él tuvo confianza en el Señor. Mire lo que dice capítulo de Génesis 15, versículos 5 al 7, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y es el primer momento en que vemos que de todas las ocasiones anteriores, del Génesis 12 hasta el Génesis 15, vemos que es la primera vez que relata el escritor que Abraham sí creyó. Y esta misma palabra, así como en Santiago dice, le fue contada por justicia y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, recordándole cómo había comenzado la historia con él, para darte a heredar esta tierra. Mire que le puse ahí la traducción del hebreo de creer. Viene de la palabra amán, que lo que quiere decir es rendirse, confiar, permanecer fiel e importarle qué es lo que Dios quería hacer. Mire que el Señor hace el trabajo en la vida de las personas con solamente que usted se rinda, con solamente que usted confíe, con solamente que usted permanezca en la promesa que recibió, que sea fiel a lo que el Señor le ha mencionado, que le importe lo que el Señor está hablando, lo que el Señor pide, lo que el Señor desea de su vida. Y es importante ver esto porque en todas las anteriores ocasiones no lo hizo Abraham. Sí cumplía con lo que el Señor le decía en el momento, pero al parecer, y es importante ver por qué el escritor lo relata en este momento, porque entonces quiere decir que hasta este momento dijo Abraham, hey, ya es la quinta vez que me lo dicen, voy a creer en lo que el Señor está diciendo, voy a permanecer fiel en su palabra, en las promesas que me está dando y voy a seguir las instrucciones que Él me está entregando. Y esto desarrolla que en Abraham inmediatamente no solo se quedó con la parte de la confianza, sino que inmediatamente Abraham cree que esto es algo que posiblemente nos va a pasar a nosotros. Usted sabe que existe la palabra, leemos la palabra y tal vez hay versos y hay palabras que están dirigidas hacia nosotros y las tomamos como promesas nuestras, y en ese momento cuando creemos entonces empiezan a haber dificultades. Algunos hermanos decían, y en una ocasión escuchaba, perdón, a una persona dando testimonio diciendo, yo nomás acepté al Señor y me empezaron a venir aquel montón de problemas. Importante ver esto porque tiene mucha razón. ¿Cómo es que se empieza a desarrollar algo malo justo después de que usted cambia y empieza en algo bueno? Entonces, lo mismo pasó con Abraham. Mire que le generaron dificultades en su vida. Génesis capítulo 15 la relata, versículo 11 al 12, y descendían aves de rapiña. Recuerde de que en el versículo 6 dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y mire que solamente unos versículos después, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos de Abraham y las ahuyentaban, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Importante lo siguiente, acuérdese usted que en el versículo 6 cree Abraham, y después de eso Dios le da una instrucción diciéndole, bueno, voy a tener un pacto contigo, pero te pido de que hagas algo. Levántame un altar, perdón, y en ese altar vas a colocar ciertos animales, los vas a partir por mitad y me los vas a ofrecer a mí. Y justo cuando él está recibiendo esa primera instrucción, corta los animales, los coloca. Usted va a ver en la imagen cómo Abraham está colocando ahí la carne muerta de los animales muertos, y entonces vemos que las aves de rapiña empiezan a caer, empiezan a atacar esos cuerpos, empiezan a atacar, ¿qué le podría decir yo? La ofrenda que Abraham tenía, el altar que Abraham estaba levantando para el Señor. Y dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Mire, ahí se las coloco allí, viene de la palabra aves de rapiña, que lo que traducen es el halcón o algo que se está abalanzando contra usted. Luego sueño, que viene de la palabra tardema, que lo que quiere decir es un letargo, es un trance. Eima,
que viene de la palabra temor y lo que quiere decir es miedo o espanto, y kasheka, que viene de la palabra oscuridad, que lo que trata de decirnos es, o que lo que significa es miseria y tinieblas. Entonces, importante lo siguiente, mire cómo es la situación. ¿Se acuerdan el versículo 6? Bueno, desde el capítulo 12, a Abraham se le están dando instrucciones. En el versículo 6 del capítulo 15, Abraham cree en lo que Dios le está diciendo. Inmediatamente después Dios le dice, bueno, vamos a tener, tienes que hacerme este altar y vas a hacer este tipo de sacrificio. Y justo cuando está dando ese sacrificio, la obra del enemigo se ve presente en ese sacrificio que Abraham va a realizar. Caen aves de rapiña, se le abalanzan en contra del sacrificio que él estaba haciendo. Usted recuerda de que cuando nosotros sacrificamos al Señor en los cultos, venimos, alabamos su santo nombre, oramos, y que en medio de eso, hermano, esté el ataque del enemigo. Entonces nos demuestra que esto puede ser posible. Usted puede estar siendo atacado justo en medio de la congregación, justo en medio de que usted está alabando, adorando al Señor, orando al Padre, dando sus ofrendas. Usted puede ser atacado. Y por eso es que tiene que estar siempre alerta, velando y orando para que no entremos en tentación, decía el Padre. Mire qué importante, la palabra tardema dice de que lo sobrecogió a él un sueño, a Abraham. Y ese sueño lo que significaba, y me gustó esta palabra que encontré, que significa trance, el tardema. Entonces, tal sueño, tal pausa en la vida de Abraham, que estaba justo en medio del sacrificio que él iba a dar al Señor, e inmediatamente algo no permitía que él avanzara, no permitía que él continuara con lo que estaba haciendo, no permitía que él se levantara y hiciera el propósito que el Señor tenía para su vida, sino que empezara a obrar algo en contra de eso y deteniéndolo, ¿verdad? Y estorbándole a él. Después le generó tanto miedo, tanto temor, tanto espanto, que esa oscuridad, porque era tan grande, era una miseria tan grande que Abraham había sentido. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Que estamos en medio de algo que es para Dios y el ataque del enemigo está ahí presente, haciéndolo sentir a usted que no vale la pena, que no debería el Señor haberlo salvado, que no debería el Padre tomarse el tiempo para trabajar en su vida, para perfeccionar su vida, y esos son todos dardos de parte del enemigo. Por eso es que nosotros dice Efesios que tenemos que estar armados con toda la armadura, ¿verdad? Del cristiano, con ese escudo de la fe que nos permite evitar todo lo que son los dardos del diablo. Y en otra ocasión lo mencionábamos, aquellos lazos que puede tener el diablo en contra de cualquier cristiano. Y es importante que usted sepa que inmediatamente esté haciendo algo para el Señor, inmediatamente va a caer la dificultad sobre su vida. Va a empezar a ver cómo todo se torna gris o cómo todo se torna negro. Y usted no tiene que tener temor, porque el mismo Dios le dijo a Abraham, no te preocupes, yo te voy a dar tu descendencia, yo te voy a bendecir, vas a ser bendito entre todas las naciones. Entonces usted tiene que aguardar en este momento, cuando esté pasando por este tipo de situaciones, de problemas, de pruebas, es donde más tiene que estar permaneciendo fiel a lo que es la palabra del Señor y las instrucciones que el Señor le da. Y mire cómo se desarrolla todo este proceso. Primero lo llaman a Abraham. Luego él cree en lo que fue llamado. Tercero viene la obra de parte del enemigo respondiendo a la creencia que él tuvo. Y por último, cuando ya venció al enemigo, cuando ya venció la prueba, cuando ya venció la dificultad, entonces se le revelan a Abraham lo que son las instrucciones. Génesis capítulo 15 versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Después, si usted comienza a leer desde el versículo 13 en adelante, se va a dar cuenta de que le empiezan a dar diferentes tipos de instrucciones, promesas, direcciones a Abraham, que nos están dando y nos enseñan a nosotros cómo van a ser también las instrucciones para cada uno de nosotros y cómo vamos a encontrar el propósito divino o el propósito en Dios inmediatamente nosotros creamos. Y lo primero que me llamó la atención es que de Génesis capítulo 15 versículo 13 al 16 le dicen a Abraham todo lo que va a pasar. El pueblo de Israel va a ser oprimido, va a ser rescatado y los enemigos van a ser destruidos. Entonces lo primero que me enseña esto es que le estaban revelando
a Abraham todo lo que iba a ocurrir. Le estaban revelando, le estaban profetizando a Abraham todo lo que iba a acontecer después de su situación. Inclusive le dijeron cuándo iba a morir, le dijeron que iba a morir ya viejo y con bastante edad. Entonces Abraham entiende que su vida iba a ser rescatada, su vida iba a ser salvada de la muerte durante tanto tiempo, y que al final el Señor iba a bendecirle a su descendencia. Además, en ese momento es cuando se le dice que va a recibir un hijo y que él va a tener descendencia por medio de ese hijo, aunque él ya tenía 100 años. Entonces, no importando, inmediatamente él confía, se le revela a él, empieza a recibir revelación. ¿Qué sería para nosotros la revelación, hermano? Su palabra. Si usted va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, comienza un estudio dedicado de lo que es la palabra del Señor, va a empezar a encontrar diferentes tipos de revelaciones que tal vez por la dificultad y por la cantidad de tiempo que no se puede extender en los cultos o en las prédicas, no se la pueden dar ahí. Entonces usted va a estar como niño recién nacido, recibiendo leche hasta el punto en que madure y pueda recibir también la carne, como decía Pablo, que no es solamente el fundamento, sino ya los misterios en Dios. Luego en Génesis capítulo 17, del versículo 4 al 5, le dicen a Abraham que se le va a cambiar el nombre, que ya no iba a ser su nombre Abraham, sino que iba a ser su nombre Abraham, con H-A-M al final. Importante es esto porque si usted mira cuál es el significado de la palabra Abraham, es padre enaltecido, pero ya cuando le cambian el nombre a él, cuando le suma y le cambia Dios el nombre a Abraham, se vuelve padre de naciones, padre de bendición, padre de la fe. Entonces cambia su naturaleza, y me recuerda bastante a lo que decía la palabra de Pablo cuando estaba hablando de que ahora somos nuevas criaturas en el Señor. Quiere decir que todo lo que era antes, todo como era usted, tal vez usted era gruñón, enojado, nadie le podía decir nada porque era mecha corta, tal vez usted era chismoso, tal vez usted era ladronzuelo, tal vez, qué sé yo, cualquier cosa que le haya pasado en su vida, todo eso cambia de naturaleza porque a usted se le ha dado una naturaleza nueva, un nombre nuevo. Ya no es todo lo que antes hacía. A Jacob se le hizo lo mismo, a Pedro se le hizo lo mismo. Ve cómo va cambiando cada una de esas naturalezas. El Señor, inmediatamente usted cree en Él y recibe lo que es la revelación, también se le va a cambiar lo que es la naturaleza. Posteriormente a eso, del versículo 10 al versículo 14, le dice Dios: esta va a ser la primera instrucción que vas a tener. Voy a hacer un pacto contigo, pero te tienes que circuncidar, y esto lo vas a hacer con toda tu descendencia en los primeros 8 días del nacimiento. Importante lo siguiente: el único que fue circuncidado por su propia cuenta fue Abraham. De ahí todos los demás van a ser circuncidados por los demás. Van a ser circuncidados en este caso por el Señor, por los líderes, por los demás hermanos, porque circuncisión lo que quiere decir es una santificación, es una consagración. Entonces todos nosotros estamos en ese proceso de la consagración. El inicio nos lo hace el Señor, pero continúa un proceso que nos dura toda la vida. Y por último, Génesis capítulo 18 y versículo 19, usted va a ver cómo Abraham intercede por Lot cuando estaba él en Sodoma y Gomorra. Además de eso, lucha contra Sodoma y Gomorra. Entonces vemos cómo el proceso también inclusive fue hasta Abimelech. Ahorita que recuerdo, Abraham, y estando en Abimelech, oró para que Abimelech fuera sanado porque había una gran peste sobre Abimelech y su pueblo por causa de Sarai. Y entonces vemos qué situación tenemos a un Abraham que después aún de haber sido recibida la revelación, de haberse cambiado su naturaleza, de haberse circuncidado y recibido el pacto de parte de Dios, aún así continuaba teniendo malas decisiones. Recuerde que también recibe a su hijo, saca a Ismael, saca a Agar, su sierva. ¿Con qué propósito? Para que ellos no recibieran y no heredaran con Isaac. Entonces cometió varios errores, pero entre todos los errores que él hizo, él continuaba edificando, intercedía, oraba por los demás.
trabajaba porque empezó a levantar pozos, también empezó a guiar en este caso a criar a su propio hijo. Entonces vemos cómo el proceso del cristiano se resume en esta situación, ¿verdad? Usted recibe la revelación, se le cambia la naturaleza, inmediatamente cree, va a ser circuncidado, o sea, va a ser consagrado para Dios, y usted tiene que comenzar a edificar. Y quiero terminar en esta tarde, hermano, con un pequeño resumen, ¿verdad? Para que encontremos, para que recordemos un poco acerca de esto. Usted va a recibir el llamado. En ese llamado usted va a recibir promesas, que la palabra ya no las tiene. Usted va a recibir dirección, va a recibir bendiciones. El Señor tiene todo esto preparado para nosotros, y nosotros inmediatamente, si hacemos caso al llamado, entonces perfecto. Seguimos, entramos al proceso de confianza. En el proceso de confianza nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor, tenemos que creer en las promesas que Él hizo, y aunque vengan las dificultades, porque es el siguiente paso que va a continuar, ¿verdad? Recuerde, a Abraham inmediatamente creyó, le sobrecogió temor, le sobrecogió una oscuridad grande, le sobrecogió también aves de rapiña que estaban atacando constantemente a su sacrificio. Lo van a atacar en la iglesia, lo van a atacar en su casa, lo van a atacar cuando esté solo, cuando esté acompañado. En todo momento va a haber ataque del enemigo, y tiene que estar preparado para eso. Y lo importante de todo esto es, después de cada uno de esos pasos, usted va a recibir cuáles son las instrucciones que van a revelar para su vida. Usted al final va a encontrar entonces el propósito que andaba buscando, va a encontrar cuál es el Señor, el trabajo que realmente quiere que usted desarrolle. Usted va a tener que hacer bastante trabajo después, va a tener que seguir edificando, va a tener que seguir trabajando en la obra, sirviendo al Señor, pero el Señor va a conducirlo en el lugar a donde tenga que ir. Y con esto quiero terminar. No solamente pasó esto con la vida de Abraham, usted se acuerda de la vida de José, pasó dificultades luego de que él recibió los sueños, y al final él termina bendiciendo a su familia, bendiciendo a una nación extranjera. Tenemos el caso de Nehemías, un hombre que trabajaba para un rey que no era en Israel. Posteriormente lo llaman y cumple su propósito levantando los muros de Israel, de Jerusalén, perdón. Tenemos a un Daniel sacado de su tierra, trabajando fuera, educado fuera, y aún así el Señor logró hacer su trabajo en él con el propósito de tocar la vida de gente de Babilonia. Tenemos a un Pedro que fue cambiado su nombre, recuerde que se llamaba Simón, a este hombre se le cambia el nombre, negó a Jesús, tuvo lapsos de fe, tuvo problemas, tuvo dificultades, sufrió mucho, al final fue atribulado también, murió de una manera muy difícil, pero a todos se le hizo el mismo proceso que a usted se le va a hacer, el llamado. Usted tiene que confiar, van a venir dificultades, va a tener tribulación, pero confiar, decía el Señor, yo he vencido al mundo, y va a recibir las instrucciones para su propósito. ¿Qué le parece si me acompaña, hermano? Ya con esto terminamos, vamos a cerrar los ojos, inclinar nuestros rostros y vamos a decir: Padre, estamos preparados para que tú hagas este proceso en nosotros. Dice tu palabra que nos vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, Señor. Confiamos por entero en tu palabra. Sabemos de que no eres hombre, hijo de hombre, para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Padre. Confiamos por entero en ti, confiamos por entero en tu palabra, en el sacrificio que Jesús hizo por nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Padre, que trabajes de la misma forma en nuestros familiares, en las personas que sean necesarias que nosotros salvemos, Señor, que nosotros podamos seguir edificando aún después de que ya recibimos todo el proceso de llamamiento, Padre, hasta el momento en que hemos sido revelados cuáles son nuestras instrucciones, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y que el Señor le guarde.